Saludos amigos, soy Carolina Correa PR y en este nuevo episodio Al Oído, bueno, tengo una invitada de lujo, una invitada que tiene una historia de vida muy interesante, que tiene poder. Definitivamente cuando te sientas a hablar con ella tiene poder, tiene una gracia especial, pero sobre todo tiene un propósito increíble. Estoy muy contenta de verdad de estar acompañada hoy de nuestra querida amiga Fabiola Angulo Al Oído. Bienvenida. Gracias, Carolina, gracias por invitarme a este programa. Y bueno, vamos a hablar muchas cosas. Yo te dije que tuvieses cuidado porque yo no dejo hablar. Sí, eso me dijo, me advirtió, me dijo, bueno, te digo una vez, no es necesario ni siquiera que me preguntes, yo te voy a responder todo. Fabiola, de verdad que estamos muy contentos que nos estés acompañando el día de hoy y a mí me encanta destacar en el programa historias de vida. Y tú tienes una historia de vida increíble por todo lo que me cuentas, una mujer exitosa, una mujer que ha pasado muchos procesos, pero que sobre todo creo que tu característica esencial es la resiliencia. Veo en tus ojos esa resiliencia y bueno, a mí me gusta comenzar, como se dice, por el principio. Así que lo primero que te voy a preguntar es, bueno, ¿cómo llegas a los Estados Unidos y que nos cuentes todo lo que ha sido tu llegada, tu familia, qué empezaste a hacer y a lo que te dedicas? Llegué a los Estados Unidos hace casi 30 años y creo que fue un ataque de rebeldía que me dio. Creo que a varios nos dio así. Un ataque de rebeldía, pero también era una proyección que yo vi desde que estaba pequeña. Yo miraba a la Barbie y decía, yo tengo que ser esa Barbie en Malibu y toda independiente, que eso fue lo que yo vi de la Barbie, ¿no? Que era la Barbie independiente, si le quisieron cambiar a la película o no, pero bueno, no sé. Pero eso fue lo que yo vi y desde muy pequeña sabía que yo me quería venir a los Estados Unidos y le decía a mis papás, papi, este no es el país donde yo debía haber nacido, esta no es mi cultura. Pero ¿y cuál otra? Si naciste aquí, esta es la cultura. No, papi, es que no voy alineada como a los pensamientos de la gente. Y siempre fui esa niña en la escuela que no se dejaba llevar por un patrón de moda o de sociedad, sino que era mi convicción. Y así fue en todo, en la religión, en todo. Entonces, la tenía clara. Sabía que tenía que venirme a los Estados Unidos porque iba a ser el país donde yo iba a poder hacer todo lo que mi mente y mi corazón deseaba sin ser señalada y ser criticada. Siempre vamos a ser señalados y criticados, pero este es un país donde la cultura es un poquito más diversificada y se me va a hacer quizás un poco más fácil. Vengo a este país ya con 2 niños, porque me hice mamá a los 15 años, 2 niños especiales, una con una enfermedad, una de las 10 enfermedades más raras de este mundo, que se llama síndrome de Moebius. Y ahí es cuando arranca todo ese, digamos, ese caos, porque venirte con 2 niños y todo eso, mi vida desde que nacieron mis hijos ya se había convertido en un caos. No es por decir que mis hijos fueron algo negativo, sino que cuando te haces mamá a los 15 años y todavía no sabes nada de la vida, empieza el caos. Y es ahí cuando está ¿qué voy a hacer con todo lo que me está pasando? O decido llevarlo como un caos o decido enfrentar ese caos de la mejor manera. Y así fue como lo hice. Llegué a los Estados Unidos y enfrenté muchas dificultades. Una de esas era ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Nunca me hizo falta un seguro social ni un permiso de trabajo para poder salirme a defender. Hoy en día es más fácil para los inmigrantes porque los inmigrantes llegan y ya piden asilo, piden esto, qué sé yo, todas las leyes que han puesto, aunque en aquel momento también se podía hacer un asilo, pero yo no opté por eso. Yo estuve 10 años sin documentos. Wow. Y aún así sostuve a mis hijos, pero venía la pregunta de qué voy a hacer si no tengo quien se quede con la niña, porque no era una niña regular que la podía llevar a la escuela y todo esto. Y me empiezo a rodear, porque sí la tuve clara también. Yo decía, tengo que rodearme de la gente que ya esté realizada, no la que llega con las mismas necesidades que yo, porque ¿a dónde voy a parar? Aunque tuve esos dos lados, porque tenía toda la gente que era de mi edad y tenía entonces que estaba empezando de cero, y tenía toda esa gente que ya estaba estable, parejas, matrimonios ya establecidos, y esa fue la gente que yo cogí como patrón para poder desarrollarme. Tenía toda la parte de mis amiguitos, de la gente más joven, los que estaban de par en par y vivían en casa de sus papás, y yo era como que la única pequeña del grupo que era independiente, que vivía sola.
que nadie podía creer que yo me podía mantener sola. Exacto. Porque todos vivían con los papás. Entonces, bueno, de ahí venían tantas cosas a señalarme, que quizás yo tenía un sugar daddy, que quizás, bueno, tantas cosas que se llegaban a inventar de mí y pasaban a mis oídos. Yo seguía adelante, siempre decía voy hacia adelante porque siempre van a hablar mal. A este punto de la vida siempre te arriesgas a que digan algo bueno, que digan algo malo, pero pues no puedes ir en la vida pensando qué es lo que van a decir, qué es lo que no van a decir, o tratando de defenderte del mundo, porque pues es muy difícil defenderte del mundo. Cada quien puede tener una percepción y también se le respeta. Ahí empiezo de peluquera. ¿Y cómo vino el cuento de la peluquera? Pues yo nunca había sido peluquera, pero me decían que sabes hacer caso. Y una amiga me dice en ese momento, ¿sabes secar el cabello? Y le dije, pues claro que yo me lo sé secar yo. Intenta conmigo. Y de ahí surgió toda la idea. Se lo seco a ella, ella empieza a llamar a todas sus amigas y rápidamente abrí un network impresionante de personas que me empezaron a apoyar. Yo me llevaba a mi hija cargada, la niña se vomitaba por una condición en el estómago que mantuvo por 22 años, no sostenía los alimentos y bueno, me la pasaba mucho en los hospitales y así fue como empecé a salir adelante con mis hijos encima, se me fueron dando oportunidades de televisión y cómo se me dan esas oportunidades de televisión. Cuando siempre le preguntas a Dios, Señor, guíame al camino, guíame por donde puedo siempre percibir ingresos y llévame con las personas correctas. Mi prima estaba haciendo en ese momento Gata Salvaje y me dice, vamos a recoger un cheque. Cuando voy a recoger el cheque, el director de casting estaba ahí y me dice, ¿por qué no vienes a trabajar acá? Pregunto, ¿cuánto me van a pagar? Era una tontería, pero yo lo vi rápidamente, dije, aquí voy a ampliar. ¿Proyección? No, ni eso. No, yo no pensé en ninguna proyección. ¿Qué proyección? A mí lo que me interesaba era el dinero. Proyección de nada. Si todavía no sabes ni lo que quieres hacer en tu vida, lo que quieres es producir, porque como mamá, yo no estaba pensando, es que quiero, no. Yo como mamá quería ser arquitecto. Wow. Pero decidí ser el arquitecto de mis sueños. Entonces se fueron dando todas las oportunidades y cuando entro a trabajar en Fonovideo, entro porque pensé, no es lo que me van a pagar, sino lo que yo voy a conocer, el network que yo voy a poder abrir aquí para hacer más clientes. Y pasó a ser de que de hacer a los clientes, de hacerle a todas las actrices el cabello, ya no solamente les hacía el cabello, sino que les vendía pantalones, pastillas para bajar de peso, para subir de peso, para la deprimida, para la abandonada, para la divorciada, para la casada, o sea, ya pasé a hacer de todo. Y cuando me preguntaban, ¿quién crees que me pueda decorar la casa? Yo misma soy. Me buscaba un decorador y le decía, tengo esta cliente, vamos, lo hacemos, tal, medimos cortina, que si el feng shui, que la mesa va enfrente de no sé qué, que la ventana no puede ir para allá. Y a todo le decía que sí. Excepto cuando me hicieron propuestas de hacer películas pornográficas. Oh, wow, espérame un minuto de esa parte. Porque me vinieron, claro, Wow. es que esa propuesta la tienen todas las chiquillas, inclusive las que viven con las mamás y los papás en este país, a todas le hacen la misma propuesta. Yo no fui una de esas que no se las hicieron, también me la hicieron. No acepto la propuesta porque era un tema bien complicado y dije, no, a esa sí no me le mido. Y la rechazo, obviamente. Pero tuve una oportunidad muy buena en Entertainment Television y había un segmento que se llama Wild on Naked. Claro, Wild on Naked. Y era medio peligrosita. Hice un soft nude, o sea, como un desnudo suave en la playa. Simplemente tenía tapado acá, pero estaba en un bikini, me hacían un body painting y cosas como esas que nunca me imaginé que mi familia en Venezuela las iba a ver y ahí. Te podrás imaginar el sufrimiento que le causó a mi familia, porque hoy en día la gente se desnuda en Instagram sin que te paguen. Ahora es aplaudido. En aquel entonces era muy mal visto. Un tabú, además. Claro. Entonces, lo que a mí me pagaban súper bien por hacer los programas de Wild on Naked, donde no había realmente abuso ni nada, porque yo estaba en una playa y había un artista pintando el cuerpo de una mujer y hacía arte en el cuerpo de una mujer. Y así fueron un par de programas que yo llegué a grabar. Pero bueno, la sociedad me señaló muchísimo. Yo no sé si me afectó o no me afectó, te lo voy a decir, porque escuchaba, pero decía, sigo adelante, porque no estoy haciendo nada malo. Sin embargo, no era lo que estaba alineado
a los principios que me había enseñado mi familia. Vengo de una familia cristiana adventista y estuve en desobediencia por mucho tiempo, pensando que es que ese es el ingreso de mis hijos, pensando que solamente era mi cuerpo lo que veían para hacer todos los negocios. Y sí era la verdad, veían era mi cuerpo, porque de hecho en ninguna novela me pusieron de maestra buena, ni de niñita del colegio. Siempre terminaba siendo la prostituta de la escena o la amante de alguien en la escena, aunque hice papeles figurantes o casi todos eran de extra, pero las de extra siempre me tocaban en el bar. En el bar, sí, no me pelaban, era el cuerpo y siempre me veía en el cuerpo y la cara, no se me hacía el cuento de la buena. Hasta que un día entendí y dije, ¿por qué siempre tiene que ser esto? Lo que ellos ven, entonces es lo que yo, sí, es a lo que yo me le mido. Hasta que dije, no necesariamente porque la gente me ve así, yo voy a seguir siendo así. En el 2015 decidí hacer un cambio drástico. Ya estaba dirigiendo una revista de hacía muchos años, o sea, estaba en el entretenimiento y a la vez era directora de una revista. El área filantrópica siempre la tenía presente y para mí la labor social siempre fue primero. Entonces, aquella mujer que salía también en desnudos suaves en la televisión, pero a la vez estaba con los niñitos con cáncer, que estaba ayudando a los niños discapacitados y todo esto, y era un desorden que había en mi vida porque nada de lo que, o sea, era lo que se proyectaba, pero lo que realmente era, iba como en un desfase. ¿Cómo manejabas cuando tú hablas de que hacías muchas cosas a la vez, tenías muchos proyectos, suplir en un hogar, o sea, donde tú estabas que tenías que suplir? ¿Cómo vivías tu día a día y en esos momentos de soledad? Porque lo que percibimos, eres una mujer echada para adelante, como se dice en nuestro país, una mujer que de pronto a veces no se permitía de pronto llorar porque toca seguir adelante, Sí. una mujer fuerte, pero todas las mujeres que somos fuertes, llega un momento la vida que nos dice, nos llega esa pared que nos estrella. ¿Cómo pasó ese momento cuando dices cambiar? Porque ahí llegó esa pared, esa confrontación. ¿Cómo la viviste? En el 2015 enfrento una situación económica muy fuerte, quedo sin carro, quedo sin casa y me hacen una propuesta para Playboy en México. Era una propuesta muy buena, pero converso con mi hijo y le digo, porque yo ya había hecho una revista muy parecida, Suite 23, en Venezuela, o sea, fue una propuesta de trabajo y me fui allá a hacer esa propuesta, donde interpreté los 7 pecados capitales. Y le digo a mi hijo lo que me habían propuesto, porque pensando que mi hijo nunca se iba a enterar, mentira, se enteraron todos los amiguitos, veían el video y mi hijo empezó a sufrir con eso. Me dijo, mamá, no lo hagas más. Cuando le digo, hijo, tengo esta propuesta de Playboy y quiero que sepas que quiero primero tener tu aprobación porque yo necesito este dinero. Y me dice, mamá, por favor, no lo hagas. Y no hubo pero mira, pero es que no, fue un no y ya, y dije, es verdad. Y no, mi sustento no viene de acá, siempre Dios me ha demostrado que mi sustento viene de Él. Ahí dije que no, esto fue un mensaje de Dios, no voy a seguir. Hago un cambio drástico en toda mi vida, aún estando en la calle, sin carro. Me pasaron muchas cosas más, me fracturó un pie, estoy en la calle y además de eso mi hija entra en una crisis porque se le acaba el medicamento que me lo traían de otros países porque yo no tenía el dinero para pagarle. Wow. Ella no tenía seguro, de hecho tiene seguro hace 8 años para acá. Para pagar el psiquiatra ya no podía más con los gastos. Y en ese entonces la niña se queda sin medicamento porque lo descontinúan en Venezuela por el tema político. No me llega más el medicamento y a mi hija no consumir ese medicamento que es como un anticonvulsivo, empieza a entrar en crisis, no duerme, tal. Mi hija cae en la unidad de crisis, que es como el psiquiátrico, es un psiquiátrico, porque se me descompensa mucho, me la hospitalizan, me la quitan prácticamente porque no me la pueden dejar ver. Yo no entendía, yo decía, pero me la estarán quitando porque soy mala, no. Porque en crisis, ya los que entran en crisis y ya mi hija era mayor de edad, no te van a permitir, como que si fuese un niño menor de edad, tú estás en Miami Children quizás, o en Nicholas Children, me quedé en Miami Children, eso fue hace muchos años. Te dejan estar con tu niño que es menor de edad, pero cuando es mayor de edad no te lo permiten. Pero mi hija, aunque era mayor de edad, mi hija es una niña recién nacida, porque no habla,
ella no hace nada. Mi hija tiene una mente de una niña de 1 año y medio. Para mí fue duro que me separaran de mi hija, pero fue necesario porque era la única manera que le empezaran a suplir el medicamento y poderla equilibrar psicológicamente, psiquiátricamente, de todo ese desorden que le había causado haberle quitado el medicamento de un momento a otro. Pasó todas esas situaciones difíciles y aún yo decía, yo sigo en fe porque Dios siempre me ha enseñado que Él ha sido mi sustento, así que no me voy a dejar arrastrar. Y me seguían propuestas y propuestas y propuestas y propuestas. Se me aparece un hombre con mucho dinero hacerme propuestas. Después se me aparece otro hombre también que había sido mi novio anteriormente y con otra propuesta: no te va a faltar nada, Fabi, yo te amo y tal. Pero yo decía, no, pero ese no es el hombre. Me gustaba mucho, pero yo decía, este no es el hombre que Dios quiere en mi vida, porque aunque él me gustaba mucho y ya habíamos tenido una relación, me encantaba estar con él, pero yo decía, pero Dios no quiere esto en mi vida, no es el hombre que está alineado a mis creencias. Y mis fallas con otras parejas habían sido por no escoger, por escoger por lo que yo sentía, por lo que me gustaba y no por lo que yo sabía que Dios me mandaba. Porque tú tienes que estar claro, los fracasos con las parejas vienen porque tú decides fracasar. Es decir, escogiste lo que no era para ti, aún no llevaba tu religión, aún no tenía la misma creencia o los mismos hábitos alimenticios o qué sé yo, pero te gustó y tú te fuiste, te desbocaste y obviamente te desbocaste y te partiste los dientes y te quedaste sin rostro. Entonces eso me fue pasando y aún en esos momentos difíciles yo decía, no, yo no voy a aceptar a este novio por mucho que me guste y todo, por el dinero que me hace falta, un hombre multimillonario. Yo decía, no, yo me quedo y me quedo y me quedo. Y así fue pasando el tiempo. Luego tengo casa, me empiezan a pasar muchas cosas maravillosas por haberle creído a Dios, haber confiado en Él. Cuando tú hablas de confiar en Dios, y quiero que ahorita vamos a ir a un corte comercial, Dios te va mostrando y te va sacando de esa situación. Simultáneamente te van llegando ofertas de trabajo, propuestas ambiciosas, todo lo que de pronto una persona quería tener en ese momento de crisis y era la tabla de salvación. Pero bueno, me imagino que llega una persona indicada, llega un proceso diferente, pero lo vamos a ver aquí después de comerciales, aquí al oído. A continuación, en Canal BRICS. Al oído con Carolina Correa, PR. ¿Te ha pasado que te piden una tarjeta de presentación y al final enfrentas los mismos problemas de siempre? Se arrugan o se deterioran en tu cartera. Tu cliente la guarda en su bolsillo y es probable que nunca la mire de nuevo. Lo peor es saber que esa oportunidad de conexión se pierde. Te presentamos Infinity Cards, donde llevamos las tarjetas de presentación a la era digital. Imagina poder compartir toda tu información profesional con un simple toque. Acércala. Tu perfil completo aparecerá en el smartphone de tu cliente. Esto gracias a su tecnología integrada. Cada tarjeta viene acompañada de una webcard personalizada, donde puedes mostrar tu foto de perfil y una descripción profesional impactante, redes sociales, imágenes de tus productos o servicios, una agenda de citas integrada para facilitar las reuniones, testimonios de clientes satisfechos, un botón para agregar tu contacto con un solo clic y mucho más. Principales beneficios de adquirir una Infinity Card: ahorrar espacio al cambiar miles de tarjetas de cartón por una ilimitada y duradera, mejorar tu presentación personal en un 80% como empresa o profesional, tener un diseño totalmente personalizado, contar con un QR en la parte posterior que lleva al mismo sitio web, actualizar información desde tu propia oficina virtual, reducir la tala de árboles al eliminar las tarjetas de cartón tradicionales. Infinity Cards, tu identidad profesional a un solo toque. Radio Digital, música sin límites. Bueno, me encanta conversar con Fabiola porque primero tiene una historia, me imagino, y yo creo que ya te han hecho esta pregunta varias veces, pero me imagino que ya vienes cocinando un libro, porque lo que tú tienes es tela para cortar. De hecho, no serían un programa, sino varios programas porque tienes historia de vida. Entonces, me estabas contando, estábamos en el proceso de que simultáneamente viviendo una situación donde económicamente era difícil, viene esa crisis con tu hija, estás sin nada,
pero ahí cambias y tomas decisiones diferentes. ¿Qué es lo que hizo cambiar radicalmente? Tú dijiste, bueno, a pesar de que de pronto la situación no es la que yo quiero, pero yo necesito cambiar. ¿Qué fue como ese punto que te llevó a hacer ese cambio? Bueno, número uno, Dios empieza a tocar tu corazón y quizás en el momento en que estaba más joven había rebeldía y no entiendes muchas cosas. El haber hablado con mi hijo, no mamá, no hagas esto, y empezar a recibir más mensajes de Dios, fue decir, quiero que Fabiola, ese corazón de Fabiola esté alineado con lo que hace o con lo que proyecta. Porque sí, tenía que salir el show y de repente un traje súper pegado y todo provocativo, pero entonces Fabiola no quería ser esa Fabiola. Y eso fue lo que me hizo entender, pero ¿por qué yo tengo que seguir llevando el patrón que los demás quieren ver de mí o que la industria quiere ver de mí? Paso a ser en un programa, el último año lo hice fue en el 2015, donde me decían la cuerpa y hacía un segmento de cámara escondida, donde iba por la calle 8 y hacía barbaridades y me divertía muchísimo, sí me divertí mucho, con todos esos viejitos caminando por el parque del dominó y bueno, eso hice travesuras hasta decir ya la pasamos divertido en ese programa. Y ahí fue cuando, bueno, ya pues todo lo que Dios me iba tocando y los momentos difíciles que pasé y entonces cuando veía la obra de Dios decía, no, Él me está respondiendo y debo confiar en Él. Entonces cuando hago todo este cambio, que me siento con una agencia de marketing y todo, me dicen, no lo hagas. Vas a perder mucho. No lo hagas. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Le dije, sí, estoy segura, lo voy a hacer. Hice todo el cambio y quité un montón de fotos. Aunque te metes en Google y sale de todo de mí, pero quité un montón de fotos de mi Instagram, tal. Y empecé a ver la bendición. Empecé a ver cómo incluso marcas grandes y serias empezaron a creer en mí. Me empezaron a contactar. Y eso no lo ibas a conseguir haciendo el ridículo. O sea, limpiaste tu camino en muchas áreas. Limpié mi camino y así Dios empezó a obrar en mi vida de una manera maravillosa. Y aunque he sido atacada por el enemigo, pero Él me ataca y sé entender, sé discernir de lo que está pasando y sé vivirlo con felicidad, con regocijo, porque aún en los momentos difíciles, fíjate que del 22 para acá, yo me bautizo en el 21. Empiezan a pasar muchas cosas fuertes. Y le dije a mi esposo, ahora que me voy a bautizar, estoy segura que el enemigo me va a atacar, pero no me voy a quitar. Mi esposo empieza por los caminos de Dios también en el 2020. Y le dije, quiero que sepas que vas a ser atacado. Pero, te lo advierto. Te lo advierto, pero no le temas. Y empezamos a ser atacados. Tuvimos el primer momento difícil cuando en el 22, por hacerle un favor a una persona, mi esposo y yo terminamos arrestados. Nunca lo he dicho en ningún lado. Eres la primera persona que se lo digo. Wow, tremendo ese testimonio. Mi esposo y yo terminamos arrestados. Mi esposo, mi hijo y yo terminamos arrestados por un carro, un vehículo de nosotros que le prestamos a un muchacho. El muchacho se lo robó, tal. Pasaron 2 meses y cuando encontramos al muchacho y al vehículo, el muchacho, me imagino, tuvo miedo. Yo nunca lo reporté como robado porque el chico era amigo de mi hijo y le tenía mucho cariño. Y no quiere decir que porque me robó le iba a hacer daño, ¿no? Aunque entendí después que debía haberlo denunciado para que veas que en este país tienes que hacer las cosas correctas. Correctamente. Y por pensar con el corazón, no, yo no lo voy a reportar robado, me da pesar, no quiero que su mamá vaya a pasar por esa tristeza y esa tribulación. No lo reporté como robado y resulta que él tomó ventaja sobre nosotros y nos acusa de robo, de secuestro, de Increíble, o sea, golpearlo. después Sí, de hacer ese favor. después de hacer ese favor. Tremendo. En el 22 empieza a cambiar en nuestras vidas muchas cosas al ser arrestados y que el tema del arresto fue una cosa que la tengo que contar después porque cómo vivo el proceso desde que me arrestan y el proceso de ir trasladada de la policía hasta TGK, que es la cárcel que está por acá. Cómo viví mi proceso de la cárcel, eso es para otro programa, pero te va a encantar cómo lo viví porque lo viví fabuloso. Sabía que eso iba a ser horrible, un caos ahí y lo enfrenté de una manera maravillosa. Y hoy por hoy tengo amigas de ahí
Increíble. Mujeres wow. maravillosas, que no el que entra ahí es delincuente, no señor. Entraron mujeres maravillosas ese día, mujeres que Dios puso en mi camino. Casi todas las que entraron fue porque golpearon al marido porque le estaba montando los tarros. O sea que los podemos llamar, decir, bueno, miren, a ver si donde se porten mal los maridos, sí. Para que sepan que la Wow. mayoría de las que entran a la cárcel es porque le pegaron al marido, porque le encontraron que sin el gas station, que en su casa, entonces no me importa. Y entraban y me decían, y si lo tengo que volver a golpear y que me vuelvan a meter presa, que me metan. Pero bueno, ese es un cuento para otro día. Somos muy atacados, nos tocó gastar en abogados. Durante 2 años de litigio fue muy difícil ese proceso. Tu economía se desbarata, pagar muchos abogados y todo esto. Y al fin de todo este cuento, cuando me dice la abogada, quieren 3 años, que tu esposo haga 3 años de cárcel, tu hijo también, y tú 1 año. Porque como yo era más chiquita, entonces no le creían que yo lo había golpeado y todo esto, pero hasta de secuestro nos acusaron. Wow. Y yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, porque como él te está acusando de robo, ¿robo de qué? Esto te pasa por no leer también, porque si desde el principio leo, pero entre toda esa tribulación, esos 2 años de litigio, tú se lo entregas al abogado y ya. Me dicen, es que te robaste un reloj, según la víctima, te robaste un reloj y un teléfono. Pero sabes una cosa, que yo tengo un texto donde le digo a su hermana, mira, tu hermano dejó en mi auto un reloj y un teléfono. Ah, ok. Y ahí es cuando se dan cuenta que el muchachito había dicho mentira. El muchacho también cae preso justo cuando nos toca la corte. Mira cómo actúa Dios. O sea, Él llegó va en el preso. momento que lo necesitaba. Sí. Pero 2 años de litigio. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué esto no pasó antes? Porque Dios simplemente necesitaba que mi esposo, mi hijo y yo aprendiéramos muchas cosas. Y es cuando salimos de esto libres, gracias a Dios. El enemigo te ataca muy duro. El año pasado me vuelve a dar otro ataque donde por primera vez conozco el dolor y gritaba y le decía, Señor, gracias, porque sé que esto que me está doliendo tanto era lo que yo necesitaba. ¿Un sacudón? Sí. No era que yo lo necesitaba como ser humano, no. Necesitaba que eso pasara para que se repararan muchas cosas de lo que estaba pasando en mi familia. Increíble. Y ese dolor me lleva, todo ese dolor fue lo que Dios permitió para traerme un alivio enorme a mi vida. Wow. O sea, fue duro. Y así fue pasando. Pero muchas veces esas tribulaciones que tú pasas es que Dios está limpiando y acomodándote todo lo que está desacomodado. Y así es como lo he ido entendiendo. Y se han puesto más y más cosas 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 y más cosas. Mira, hay algo que la palabra dice, y normalmente nunca hablo de este tema, pero ayer tengo un grupo de oración, el cual dirijo, y ayer hablábamos de algo muy importante sobre la fe débil, la fe perfecta y la fe ideal. Entonces yo veo que esa transición que tú viviste, pasaste por esos 3 procesos. El proceso débil, que obviamente sabías que tenías un Dios presente que te proveía, que te ayudaba, pero pues igual hacías cosas deliberadamente y en un momento dado llegó la prueba. La otra es la fe, esa fe perfecta, donde tú dices, te rindes, vives un proceso de rendición y dices, ok, yo dejo que Dios actúe, y pues Él empezó a actuar en tu vida. Pero esa fe perfecta es que a pesar de que yo tenga el problema, le doy gracias a Dios por ese problema, porque sé que Él tiene todo bajo control. Sí. Esa fe es la más difícil de encontrar, es la más difícil. Y normalmente todos los que han sido pasados por el fuego, por el agua, son los que viven esa situación, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, es que yo tengo una prueba terrible, pero cuando tú te pones a analizar y ves otras personas y escuchas las historias, dice, definitivamente Dios ha sido bueno conmigo. O sea, realmente yo no sé cómo esta persona ha vivido el triple de cosas. Yo creo que no lo puedo vivir. Pero también dice la palabra algo muy lindo, que Él da siempre la medida de lo que tú puedes soportar en las pruebas. Entonces veo que la palabra resiliencia para ti es número 1, fe, y sobre todo mucha inteligencia. ¿En qué sentido? Y sabiduría. Porque has dejado muchas cosas de pronto no expresarlas, las has callado, pero has seguido adelante. O sea, tú
tu conversación es con Dios. Veo que tú llores de pronto a puerta cerrada con Dios, solamente con Dios, en esa intimidad. Entonces ahí es cuando Dios toca. Bueno, pero ahora quiero hablar, cuéntame, porque bueno, todo esto es la historia de tu vida, pero hay una parte muy interesante. Aquí donde ustedes ven, Fabiola es directora de 6 revistas, de una fundación, tiene sus 2 hijos. Perdóname, yo te digo una cosa, yo a veces me quejo de que no tengo tiempo, pero tú, o sea, yo digo, Dios mío, esta mujer me inspira. ¿Cómo haces para tener 6 revistas? ¿Cómo haces para tener una fundación? ¿De qué se tratan rápidamente las revistas? ¿Y cómo haces todo esto, mujer? Mira, el tiempo, no necesitamos más horas, porque muchas personas dicen, es que no tengo tiempo, es que necesito más horas para el día. No necesitamos más horas, y al decir no tengo tiempo es una limitante que te estás dando, porque no es cuánto tiempo, sino cómo empezamos a emplearlo desde el momento en que nos levantamos, cuál es la prioridad para nuestras vidas. Entonces, lo primero que yo hago, yo te voy a dar un ejemplo de lo que primero Fabiola hace para que todo funcione. Y tengo amigas que me han dicho, ¿cuándo nos vemos? Bueno, cuando me diga, ay, es que no tengo tiempo. ¿Cómo me vas a decir que no tengo tiempo cuando realmente yo tengo 4 hijos, atiendo la fundación, atiendo toda la revista, atiendo la agencia de seguros, y tú me vas a decir a mí que no tienes tiempo? Tiene que haber tiempo. Cuando me levanto, lo primero que hago es no tomar el celular. Es lo primero, no tomar el celular, porque cuando ya agarras el celular empieza el caos, empieza el drama. No agarrar las redes sociales, y lo primero que hago es hablar con Dios, y me tomo un tiempo para hablar con Dios. Cojo la Biblia, leo lo que voy a leer, trato de leerme algo que me lleve a ser mejor persona. Escojo una prédica, por lo general escojo una prédica y un video de superación personal que me lleven a entender cómo va a seguir siendo mis días. Wow. Y de ahí en adelante empiezas a tomar la prioridad de lo que te importa para que todo funcione. Las revistas las llevo con sociedades, a todas mis socias las he enseñado para que ya anden solas. Es decir, puedes delegar, entonces eso también te da facilidad. Y sobre todo emplear, porque cuando tú empleas, si tienes empleados, tú no puedes pensar, esto lo voy a hacer todo yo para que me quede un profit para ganar. Primeramente, mis revistas, como te lo dije antes, no son para pagar mi renta. Mis revistas son realmente un proyecto sostenible para apoyar muchos emprendedores. Algunos empresarios me apoyan, y poder seguir dando algo a la comunidad. Entonces, por medio de las revistas he podido ayudar a muchos latinoamericanos o muchos inmigrantes que han llegado a este país y que necesitan de esa exposición. El tema de la revista para mí también es una parte filantrópica, porque por ahí puedo hacer maravillas, puedo ayudar a mucha gente también, y puedo ser un soporte para muchas compañías por medio de mis plataformas. Entonces siempre va a ser una parte filantrópica. De ahí, cuando tú delegas y no dices, esto va a ser un dinero para mí, sino que simplemente le pago a mis empleados, todo funciona perfecto, lo demás todo viene por añadidura. Dios va alineando todo para que todo vaya fluyendo. Atiendo a mis 4 hijos, y los 4 hijos tienen necesidades especiales cada uno, desde psicólogos, desde terapia, desde psiquiatra, desde neurólogos, desde endocrinólogos. O sea, mis 4 hijos, que además son dos míos y son 2 de mi esposo, y las 2 de mi esposo también han sido parte de mi vida, y lo he tomado como si fuera mi responsabilidad, no pensando es que ellas cada una tienen una mamá. Mi esposo tuvo 2 hijas de 2 mamás diferentes, no pensando esa es la responsabilidad de sus mamás, no. La responsabilidad es simplemente de nosotros como seres humanos, de que todo funcione perfecto, de que si lo que tiene Marcela yo lo puedo resolver y su mamá no lo puede resolver, ¿por qué por qué esperar a que su mamá lo resuelva, que quizás nunca lo va a resolver? Y si nunca se resuelve, entonces mi hogar nunca va a estar bien. Al tomar las riendas yo y decir, esto se va a resolver, esto es lo que se va a hacer con Marcela, agarro y hablo con mi esposo, y agarro y hablo con la mamá de Marcela, esto es lo que se va a hacer con Marcela, estos son los planes de Marcela, alineas todo,
no hay manera de que la mamá de Marcela sea la que dirija mi vida o que Marcela interfiera en la paz de mi hogar, porque todo está organizado. O sea, que la organización es una clave muy importante para ti. Correcto. Entonces, no esperes, no, que esta es la hija de mi esposo y que lo haga la mamá. No esperes a eso. Organízalo tú en armonía con la misma mamá o con el papá, se llame como se llame. Entonces, lo igual con Anabela, esto es lo que vamos a hacer. Ya Anabela obviamente ya ahorita está más grande y ya se fue, se independizó. Y ya ella está haciendo su cosa. Sin embargo, hay cosas que todavía como papás, yo me siento la mamá de ella, estamos pendientes, y mami esto, y mami aquello, y estudia, y haz esto, y tratar de motivar a Anabela. En el caso de mi hijo varón, que es un niño que sufre de depresión y todo, todavía yo siento que es un niño, aunque tiene 32 años, un niño que está bajo mi falda todavía, porque tiene esa necesidad, que es muy difícil luchar contra la depresión y las adicciones. Y María José, que es mi otra hija, que es la de 30. Tu hija mayor. No, mi hijo mayor, Emmanuel, es el mayor, 32. Luego viene María José, que es la de 30, que es la que tiene discapacidad, que va a ser una niña especial toda la vida, una niña recién nacida. Entonces todo lo tengo organizado. A María José hace 3 años entró, o digamos, se independizó, porque aunque no habla y todo, María José se logra independizar y María José ahora está en un group home, mejor atendida que cuando yo la tenía. Situación también que es un poco difícil, que es muy señalada, porque la gente es fácil decir, ella la abandonó y la tiró en un group home. No. La gente no sabe. La gente no sabe. Y lo otro es que no existe la educación para los papás especiales. Cuando los niños no son nada funcionales, no nos dicen, mira que ella, como ella no es funcional, te va a tocar en un momento, no la vas a poder atender porque te vas a deteriorar físicamente, emocionalmente, nunca te preparan. Pero cuando el momento te llega, te da duro y ya no sabes qué hacer. Entonces, no hay que esperar a ese momento que te llegue, que ya se te haya dañado el brazo. Por ejemplo, esta semana a mí me tienen que hacer una infiltración porque este brazo se me dañó, la columna, muchas partes de mi cuerpo se deterioraron, y cuando tu cuerpo se deteriora, no puedes funcionar, no puedes hacer actividad física, y la actividad física te conlleva a muchas cosas porque necesitamos, para estar bien emocionalmente, hacer ejercicio y todo esto. Entonces, esa parte me la limité por el no entender que mi hija debía haber ido a un group home hace quizás 15 años atrás. Lo entendí muy tarde, la solté muy tarde, pero mi hija hoy en día está feliz, vive en una casa espectacular, es un lugar privado, es un lugar donde está recibiendo todas las atenciones. Yo voy varias veces a la semana, yo hago fiestas allá donde mi hija, un día los voy a invitar para que conozcan este lugar, porque este mundo es maravilloso también y hay que enseñárselo a las mamás especiales y que no se castiguen, como me he castigado yo, y se están castigando muchas que conozco, que trato de darles ese soporte también como fundación. Mi fundación es mi corazón, parte de eso es poder ayudar a esas mamás a que entiendan, a que no se tienen que castigar y castigar a sus hijos porque pensamos que a nuestro lado es que son felices, que a nuestro lado están bien, que a nuestro lado están protegidos. Mentira, a nuestro lado los limitamos. ¿Por qué? Porque los malcriamos, porque nosotros, los papás especiales, el 90% somos los limitantes de nuestros hijos, porque esa sobreprotección que nosotros le damos no les permite a ellos avanzar. Cuando María José se va al grujón, es que yo descubro que mi hija come sola. Wow. Pero yo no la dejaba comer sola. Y así muchas cosas que mi hija ha podido desarrollar, pero fui su limitante. Entonces ahora mismo yo puedo ser un portavoz para muchas mamás que tienen hijos especiales y las estoy preparando. Te va a tocar, no esperes. Ya te estás afectando, ya no tienes columna, ya no tienes rodillas, ya no tienes pies, ya tienes todas las fracturas de los ligamentos de todo tu cuerpo, porque ya yo pasé por lo mismo. Entonces, hoy en día, pues María José está feliz, no me castigo, aunque la gente me castiga con su lengua diciendo que yo abandoné a mi hija, yo decidí verlo desde otro punto de vista y entender que las personas cuando me señalan lo hacen por desconocimiento. Y tampoco los voy a juzgar porque simplemente por desconocimiento y porque para que una persona juzgue de esa manera todavía no ha conocido a Dios. Entonces el día que lo conozca se va a arrepentir y va a decir, wow, yo pensé esto también y mira. Y le ha tocado a amigas que me han señalado en algún momento de la vida y decirme, te tengo que pedir perdón porque te señalé por mucho tiempo
Y resulta que ahora tengo a mi mamá grave en una cama y bla, 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 y me tocó ponerla en un lugar. Y yo le dije, ¿tu mamá cuánto tiempo tiene en la cama? 2 meses. Ah, no, mi hija tiene 30 años. Wow. Definitivamente, mi querida Fabiola, sí vamos a tener que invitarte a otro programa porque tienes mucho que contar, mucho que compartir. Ya estamos llegando al final, pero te voy a hacer unas preguntas. La idea es que lo primero que se te venga a la cabeza me lo respondas, son respuestas rápidas. Y la primera pregunta, o sea, obviamente toda la conversación lo has nombrado, pero si hoy Dios te lleva y te dice, ya cumpliste este tiempo en la tierra y te lo encuentras de frente a Jesús, ¿qué le dirías? Le diría, perdón, perdón y perdón. Perdóname todas mis fallas. Si tuvieras la oportunidad de tu vida dejarla en una frase, a tu legado, ¿cuál sería esa frase que tú le dejarías a todo tu legado? Empatía y ayuda. El momento que tú tienes de tu niñez, que te acuerdas siempre, que de pronto estás comiendo algo, estás en un lugar que te recuerda a ese lugar bonito que tuviste en tu juventud, en tu niñez. ¿Cuál es ese pensamiento, ese lugar? Ah, la montaña. La montaña. ¿Cuál es el libro que estás leyendo actualmente? La Biblia. El libro de todos los tiempos. Si tú tuvieras la oportunidad de volver a nacer y ya sabiendo lo que has vivido, ¿volverías a tomar el camino de decir, quiero ser Fabiola Angulo, tal y como vino la vida? Tal y como vino la vida, pero no me habría hecho mamá tan joven. Habría esperado a esta edad. Bueno, para finalizar, las personas que nos ven son personas que obviamente manejan emprendimientos, mujeres, hombres, jóvenes. ¿Qué mensaje les das a la gente sobre si quieren emprender un sueño, comenzar a hacer algo? ¿Qué es lo que necesitan? Lo que necesita, tan pronto tenga esa idea, lo primero, y eso está súper demostrado y te lo puedo decir yo con base, lo primero es organizar las finanzas. Si te organizas en las finanzas, primero no vas a tener tanto estrés y vas a poder empezar a hacer lo que tú quieres, pero tienes que organizarte. Si no te organizas, nada va a suceder o vas a estar en un ciclo ahí todo el tiempo así y llegando al mismo lugar y llegando al mismo lugar y llegando al mismo lugar. Entonces, organizarse en las finanzas, tomar esa decisión de lo que quieres hacer y llevarlo a cabo. Bueno, definitivamente, como dice, el tiempo en televisión es corto, faltó mucho, te voy a volver a invitar porque Por favor. Tienes historia para contar. Tengo un compromiso que en la segunda parte, mira que no lo he dicho en ningún programa, en la segunda parte les voy a contar mi experiencia en la cárcel. Aquí, mejor dicho, ya tenemos cita y todo. De verdad, muchas gracias, Fabiola, por tu historia de vida. Sobre todo la característica de esa sonrisa que tienes siempre. Se nota que eres una persona que ha tenido toda esa presencia del Señor en tu vida, se nota ese amor que tienes por Él. Y bueno, pues nos vamos a ver todos los miércoles 6 de la tarde, hora Miami, aquí al oído. Hoy con Fabiola dejamos las redes sociales y no se les olvide que estamos en una nueva casita, en nuestra casita de Artsy Studios, aquí en El Doral, donde si usted quiere tomar fotografías, grabar podcasts, grabar programas, hacer eventos, tienen que venir aquí porque es un sitio preciosísimo, atendido por 2 mujeres extraordinarias. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.